preguntas de Reddit. ¿Cuál ha sido la experiencia más triste que hayan tenido? Ver cómo una volqueta aplastó a mi perrita. Desperdiciar casi 5 años de mi vida con alguien que nunca me amó, tal vez incluso solo me usó, y por darle tiempo a ella y a mis familiares, no pude evitar que un estudiante mío se suicidara. Mi novia vio un cachorrito caminando del otro lado de la calle, le gustan mucho los perritos, así que se emocionó y le hizo ruidos para que volteara. El perrito se detuvo, volteó a vernos y empezó a caminar hacia nosotros cuando de pronto lo atropelló un coche. Grito y lloro mucho, luego estiró las patas y se quedó quieto convulsionándose. Mi novia no podía creerlo y también grito y lloro. Casi la atropellan a ella también por correr hacia el perrito que se murió en sus brazos por su culpa. Mi madre murió por mi culpa, empezó padeciendo cáncer hasta que fue metástasis, me enteré cuando empezó pero me pidió que no dijera nada, después de que se fue a la semana vi un expediente que decía a estas alturas nada de puede hacer, en tal fecha si no hubiera seguido el tratamiento ya estaría del otro lado algo así decía, es algo por lo que nunca en mi vida me podré perdonar, de no ser porque hablara seguiría aquí. Ver cómo la gente de mi alrededor crecía, hacía su vida, tenía nuevas experiencias y en plena adolescencia. Desperdicié mi adolescencia, caí en una depresión muy profunda, tuve que medicarme, me intenté suicidar, tenía fobia social y no quería salir a la calle. Y todo esto me ha traído consecuencias hasta ahora, sigo medicándome y tengo ansiedad. En la primaria tenía una compañera que siempre me defendía cuando me molestaban, empezamos a hablar y ella se hizo mi única amiga. Después en la secundaria perdimos el contacto, pero la seguía considerando muy buena amiga. En prepa volvimos a hablar y fuimos muy cercanos. Pero ella terminó autoaniquilándose jeje, no pude hacer nada, ni siquiera despedirme jaja ella siempre estuvo para mí cuando la necesité y yo no pude ni siquiera despedirme, detenerla, hablar con ella. La dejé sola. Lo siento. Jaja aún se me llenan los ojos de lágrimas. No pude hacer nada lo siento. ¿Han sentido ese vacío? Pues es tristeza acumulada, es lo que yo siento cada vez que me levanto y recuerdo que mi padre me dijo que hubiera sido mejor que yo jamás naciera y eso que él jamás me crió, nunca estuvo ahí, solo mi madre, mi padre nunca me llamó en fechas especiales, pero él exigía que yo lo llamara a él siempre, pero una vez escuché de él que decía que apenas tenga estabilidad económica aceptable, él me demandara para darle todo, y aún sigo esperando a que lo haga. Tengo pruebas suficientes para que él me punto de todo y a mí. Mis papás hace un mes que me sacaron de casa y en 7 días cumplo 19 apenas. El resto de mi familia no me apoya y en la escuela voy fatal, ni se diga mi trabajo, ya que genero apenas para vivir. Además que mi perrito de toda la vida falleció en septiembre. Estoy en la peor etapa emocional de mi vida la verdad. Va la mía. Entre 2012 y 2013 encontré un perrito en la calle, me lo cuidé por mucho tiempo, crecía y crecía hasta que era adulto y quería reproducirse pero mi mamá no lo dejó, eso lo deprimía más y más. Un día toda mi familia y yo salimos y cuando regresamos lo encontramos en un profundo hoyo que el cabo para terminar con su vida. Lo que le enojó fue que mi mamá no lo quería y si lloro para no sé si sea algo triste para ustedes pero era mi único amigo. Fue hace unos meses atrás, tenía una mascota, la amaba con toda mi alma, me ayudaba en los momentos tristes, él se enfermó de algo muy común en los gatos, su vejiga se tapó, yo no me daba cuenta, él nunca se quejó, ni hizo ningún chillido, él cuando dormía, le salía orina de su miembro, yo pensé que era normal hasta que el día siguiente, amaneció muy decaído, sin energías, no quería comer, no tomaba agua, nada, lo llevé al veterinario, el doctor me dijo que todo saldría bien, le sacó toda la orina que tenía dentro de su vejiga, era demasiada, y con sangre, cuando vi eso no aguante más, enseguida lo abracé, lo dejé 2 horas mientras estaba internado, el veterinario me llamó y me dijo que había fallecido por un paro cardíaco, yo en ese momento sentí que mi mundo era solo color gris, mi novia me terminó el mismo día que falleció mi querido hijo, lo peor fue que le prometí que todo estaría bien y terminó falleciendo, todavía me culpo por eso porque lo podía haber salvado, ahora solo me quedan sus fotos y recuerdos.
Cuando tenía 7 años yo vivía muy feliz, era un niño común y corriente, y la verdad disfruté mucho mi niñez, hasta que cumplí 9 años, yo era un niño prácticamente gordo, y en la primaria sufrí de mucho bullying, a lo cual a mí me ponía muy triste, lo que ocasionó a que entrara en depresión a mis 9 años de edad. Cuando cumplí 11 años dejé de comer pasteles, de hecho hasta el día de hoy no lo como, en ninguno de mis cumpleaños, no he vuelto a comer jamás pastel por miedo a regresar al niño de 11 años. Volviendo al tema anterior, empecé a tener problemas con mis papás, ellos hacían lo mismo que los niños que me hacían bullying, me hacían sentir menos y eso ocasionó a que entrara una razón de quitarme la vida. Pero en eso llegó mi abuela, que ahora ya no está, que en paz descanse, ella me detuvo diciendo: hijo, no lo hagas, ¿por qué estás haciendo esto? En ese momento no aguanté llorar, hizo que dejara lo que iba a hacer y abrazar a mi abuela, y a mis 13 años me fui a vivir con mi abuela. Ahora tengo 17 años y no he visto a mis padres, aún sigo pensando que están muertos, o al menos para mí, porque jamás he recibido una llamada, y cuando intento comunicarme con ellos no contestan o simplemente no recibo nada. Mi abuela, que en paz descanse, me heredó los papeles de su casa y ahora yo soy el que levanta su casa y la remodela. ¿Soy feliz? Un día mi mamá me llamó a decirme que mi hermano no aparecía. Él tenía temas de depresión por bullying, tenía 17 años. Yo la calmé diciéndole que, bueno, por lo menos ya se animó a salir, que no se preocupara. En eso salí de trabajar y un compañero me invitó a tomarme unas cervezas y fumar un poco de marihuana. Cuando acabamos fuimos por un perro caliente. Justo cuando me lo entregaron me ingresó una llamada, era mi papá que me decía: devuélvase para la casa, su hermano se colgó. Casi me enloquezco, lloré como nunca en la vida, estaba demasiado triste, me sentí demasiado mal. Lloré tanto que juré a Dios que jamás volvería a llorar, no me permitiría que me vieran así. Ese mismo año mi papá enfermó después de lo de mi hermano, estaba muy deprimido pues fue él quien lo encontró y lo vio. Además, su papá, es decir mi abuelo, estaba muy mal también de lo viejo que era. Mi papá enfermó tanto que terminó en hospital. Después de exámenes el doctor no dijo que era cáncer de estómago muy avanzado, solo duró 15 días vivo después del diagnóstico. Por mi juramento no lloré, pero me dolió demasiado y un mes después falleció mi abuelo. No lloré, quise ser un soporte para mi mamá y mi hermana, siempre me mostré fuerte y así pasaron los años, deprimido en silencio, todos creían que yo estaba bien, pasaron los años hasta que conocí a alguien en la universidad, me enamoré de ella como nunca, me salvó de la tristeza, ya llevábamos 3 años de relación y la ascendieron en el trabajo, yo la motivé que aceptara a pesar de que tenía que irse de la ciudad, le dije que no se preocupara, que yo ahorraba unos meses y me iría a vivir a esa ciudad para estar con ella. En eso pandemia y en 6 meses ella me pidió un tiempo, yo no entendía por qué y viajó a la ciudad. 2 días antes de mi cumpleaños me terminó, lloré y he llorado lo que juré no hacer durante 2 años, he estado muy mala y a los 15 días de terminar ya estaba con alguien más, ahora entiendo su tiempo, en fin ella está feliz y yo sigo aquí pensando en el suicidio a diario, cansado a hacer algo en contra de mi vida, no podría causarle ese daño a mi mamá, ya lo vivió, no podría lastimarla así, a veces pienso que quisiera tener un accidente y que se borrará mi memoria de todos estos años, a ver si me libero un poco y no quiero que nadie me vea así, débil, ni le cuento a nadie cómo me siento. Mírenme aquí en Reddit, un man de 33 años que no tiene cómo desahogarse y quiso contar una parte de su historia.